quiero que sepan que a Pau le da mucha vergüenza hablarle a cámara. Se hizo un manchetito con todas las cosas que les quiere contar. Así que se quedan hasta el final del video y lo escuchan, ¿ok? Buenas. Bueno, surgieron un montón de preguntas a raíz del crédito. Así que acá estamos para responderlas. Arrancamos. Bueno, vamos con la primera pregunta. ¿Qué banco elegimos y por qué? Elegimos el Banco Galicia porque yo trabajo para una empresa que es del Grupo Financiero Galicia. Entonces teníamos una tasa preferencial y también teníamos un poco más de límite. Entonces no tenía sentido ir a buscar otro banco. Se caía de maduro que teníamos que ir con el Galicia. Y además hay ciertas cosas que como que se saltean o que son más fáciles en la gestión del crédito. Sí, algunas cosas por ahí el contacto es más fluido, la comunicación, pero... Es muy distinto No es que sacar no, un crédito claro. por fuera del banco. Sí, totalmente. El banco para aplicar te pide que tengas una antigüedad laboral, en mi caso, ¿no? Una antigüedad laboral mayor a un año en una empresa del grupo financiero, acreditar tu sueldo en el Banco de Galicia, que sea el destino de préstamo primera o segunda vivienda, También podríamos haber aplicado para obra o refacción. construcción, refacción y ampliación, pero no terreno. No terreno. No terreno. Ok. Y en los casos que son obra, refacción y ampliación, tenemos entendido, si bien nosotros no lo hicimos, que te prestan un poco menos. Sí, el porcentaje creo, si mal no recuerdo, que era como hasta el 50% o algo así. Y que cuando vos termines de pagar el préstamo, no seas mayor de 75 años. Los plazos de préstamo no es, o sea, en nuestro caso fueron 30 años, pero podrían haber sido 20, 15. Eso te cambia la cuota también. Y obviamente que no tengas sumarios o embargos, restricciones así legales de ese tipo, porque en ese caso el banco directamente no te va a dar el crédito. Básicamente tenés que calcular que el banco te financia una cantidad de dinero. En nuestro caso, cuando arrancamos el proceso, era el 80%. Una semana después de que nosotros firmamos, eso cambió y el banco te prestaba 70%. Eso se va actualizando todo el tiempo en realidad. En nuestro caso tuvimos suerte de que nos quedó el 80%, pero bueno, hoy en día depende del banco cuánto te presta. Entonces, de base nosotros sabíamos que teníamos que tener el 20% del valor de la propiedad. Y aparte también tenés lo que son gastos de inmobiliaria, Entre 2 y 4%. entre 2 y 4%, A negociar. a negociar, eso se puede negociar, y después tenés los gastos de escribanía. También eso va entre un 5 y un 8%. O sea, en total tenés que calcular más o menos un 10% extra. Sí. eh, O sea, al un 20%, 30% del valor de la propiedad y te quedás, o sea, si tenés que hacer una obra, tenés que cambiar un foquito y demás, te quedás en cero. O sea, en nuestro caso, estábamos bastante jugados cuando terminamos con todo el proceso. Bien, Estamos en eso. No, y además tenés que tener en cuenta, muy importante, que el préstamo que te da el banco te da en pesos. Y te lo congelan al valor del dólar El preacuerdo. del preacuerdo. Entonces, por ejemplo, nosotros cerramos a un dólar de 1.200 y el banco nos prestaba X pesos y después el dólar, cuando ellos nos depositaron esos pesos, el dólar salía 1.265. Entonces ahí hubo muchos dólares que nosotros tuvimos que salir a poner de nuestro bolsillo porque el banco ya no nos los cubría. O sea, varía el valor del dólar y te puede beneficiar o no. Bueno, y en nuestro caso personal, nosotros contamos con ayuda familiar, así que teníamos como para el inicio. Como el proceso se hizo tan largo, también nosotros fuimos ahorrando un poco en el medio. No es que tuvimos que resignar tanto, en nuestro caso personal, pero este es caso personal de cada uno en realidad. Pero sí ahora vamos a tener que resignar más porque hay obra, porque hay que cancelar intereses. En nuestro caso también estamos tratando de hacer todo rápido para no tener que pagar cuota del crédito y alquiler, que se te puede sumar si vas a hacer mucha obra o algo así, terminás pagando doble. Entonces, bueno, estamos tratando de optimizar eso porque no nos sobra como para mantener el nivel de gasto de un alquiler más una cuota. El banco tiene en cuenta tu ingreso neto habitual, o sea, cuánto te entra, se calcula se hace como un promedio de los consumos de las últimas 3 cuotas de la tarjeta. O sea, si vos tenés las tarjetas reventadas, te va a prestar mucho menos el banco. Sí es importante tener un buen historial crediticio, pero no sé qué tanta bola le darán. La cuota no puede quedar mayor al 25% de los ingresos. Se pueden sumar los ingresos de otra persona, eso después explicamos mejor, pero la cuota total no puede sumar más del 25% de los ingresos. El banco se basa más o menos en eso para decir, ok, te puedo prestar hasta acá. En nuestro caso la tasa es fija durante todo el préstamo, pero es una tasa fija más UVA. ¿Qué es el UVA? El UVA es una unidad de medida del BCRA, del Banco Central, que se ajusta por un coeficiente que está avanzado, o sea, con el IPC. Es muy parecido al IPC. El coeficiente es el coeficiente de estabilización de referencia, que a su vez refleja el IPC. Pero
está un poco desfasado. ¿O Sí, no? sí, se tarda un poquito en actualizarse a veces el UVA. Si se dispara el dólar, por ahí tenés un changüí de un tiempito en donde se está desfasado. Y en ese tiempito que está desfasado es cuando conviene Precancelar. precancelar Pues se cosas. puede precancelar. Depende del banco igual. Hay bancos que no te lo Hay permiten. bancos que no te lo permiten. En caso de Galicia sí. Todo lo que estamos diciendo es nuestra experiencia. O sea, más o menos tenés una tasa fija que en nuestro caso es del 3,5. Claro. 3,5. Nosotros tuvimos bastante suerte con eso, digamos. Cuando nosotros empezamos el proceso, la tasa que le ofrecían por el laburo de POA era de 2. Y después, como se atrasó, aumentó al 3,5, que fue, o sea, como bastante, entre comillas, pero siempre estaba por debajo de lo que eran las tasas en general de alguien que no trabajaba con este beneficio, digamos. Depende del banco también igual, porque por ejemplo en Nación, Hoy en día tiene una tasa para todos, no para solo los colaboradores, de 4,5. que está bastante, pero es uno de los bancos que tiene más demora, digamos, porque todo el mundo está sacando ahí. Hoy en día tenemos Santander 9,5 y te prestan hasta el 80%. Superville 8,5 te prestan hasta el 70%. Macro 9,5. BBVA 9,5. Galicia 10,5. Entonces, Galicia es... No sé si les conviene, o sea, nosotros estamos contando de Galicia, pero Galicia es el que tiene la tasa más alta. Sí. También es eso, o sea, cuanto más alta la tasa, capaz tienen menos demanda. La verdad es que a nosotros este crédito nos salió súper rápido y la gestión fue muy, muy buena. Y capaz en otros bancos tenés una tasa más baja, pero va más lento, o sea, depende. Lo que nos frenó a nosotros no fue el banco. No. O sea, tuvimos problemas a nivel propietario, reservas, todo eso, pero nunca vino del lado del banco el tema. En nuestro caso, se podía poner un codeudor, digamos. Tiene que ser familiar directo, padres, hijos, hermanos y cónyuge o conviviente. Vos podés compartir, eso te aumenta el límite del crédito, pero el porcentaje de cada uno, o sea, siempre el que saca el crédito tiene que ser el que tiene el mayor porcentaje. Si yo ponía de colaborador a mi viejo, él no podía tener el 51%, yo tenía que tener una parte mayoritaria. En nuestro caso personal, lo sacamos solo con el sueldo de Pedro, porque yo soy monotributista y además la propiedad que elegimos no requería, digamos, más sueldo. Capaz si hubiésemos querido comprar algo más caro, sí lo hubiésemos tenido que dividir en dos. Claro, pero bueno, no fue el caso, o sea, el límite nos alcanzaba. También, bueno, los mismos requisitos que aplican para uno aplican para los codeudores. Él tampoco puede tener más de 75 cuando termina el préstamo. Ahora, y algo importante que no dijimos, No es que el monotributo no se puede, sino que suma muy poco. el monotributo suma poco, pero además hay otra cosa que no dijimos que no me acuerdo. Ya te vas a acordar. Ya me acuerdo. Sí, se puede. No tengo muy seguro cómo son los límites ni cuánta facturación te pide. Cuando yo hice el simulador en su momento para probar de agregarla a INE y ver cuánto cambiaba nuestro límite, me pedían 3 últimos meses de facturación o algo así como para demostrar. De todo hay un simulador en el que vos podés poner tus ingresos y saber cuánto te va a prestar el banco, ¿no? Sí, hoy cambió el sistema y se hace todo desde el home banking. Ok. Entonces vos haces ahí, el sistema te calcula y te dice, bueno, tenemos esta oferta para vos. Te Ok. podemos prestar hasta tanto en tantas cuotas. Ah, un dato de esto. Mi hermano, por ejemplo, que trabaja para afuera y no trabaja en blanco acá en Argentina, obviamente es monotributista, tira sus facturas, sacó con una inmobiliaria que también le prestaba dinero. Tendrá su tasa, tendrá su tiempo, creo que son 5 años, pero bueno, eso le permitió a él, con lo que tenía para adelantar, poder comprarse la propiedad sin tener el monto completo. Eso lo hizo con Remax. No sé si hay otra inmobiliaria que lo haga. Pero bueno, es un buen dato. Si no tienen la posibilidad de esto, capaz que sirve lo otro. Dentro de lo que es sacar el crédito tenés 3 partes. Una es la inmobiliaria, la otra es la escribanía y la otra muy importante son los vendedores, digamos, que es como un caso aparte que nosotros creo que lo tenemos muy claro. No sé cómo será con dueño directo, pero No sé. no sé. Siempre, no sé, a mí me da mucha confianza tener una inmobiliaria en el medio. Y es alguien, un mediador, es alguien que está ahí para, después obviamente lo pagás y lo pagás bien, pero bueno, cualquier cosa, te averiguan, te buscan las facturas, que esté todo el día. Está como que en todo lo que tienen que averiguar antes, te lo averiguan ellos. Más con lo que es una propiedad que sea apta a crédito, es como que ellos son los que tienen que estar atrás y saber que la propiedad está apta. Importante para el banco que tengan planos, porque no todas las casas tienen planos y no todas las casas tienen los planos al día. Entonces vos por ahí tenés una casa que tiene planta X metros y de repente en la realidad tiene
un cuarto agregado, tiene un segundo piso, tiene un semicubierto. Al principio eran más estrictos, los bancos se fueron flexibilizando un poco con el tema. Nosotros cuando buscábamos, tratábamos de no arriesgarnos con eso. La verdad que es re frustrante estar buscando una casa y que de repente te encante y te digan que porque le hicieron una modificación, no sabes si el banco te la va a aceptar o no. Primero reservas una casa. En realidad depende el proceso. Yo creo que acá es donde Galicia se saltea, porque tengo entendido que los bancos por lo general vos aplicás, te lo preaprueban, digamos, de cuánto te van a prestar y te dan un mes o un poquito más, o de 1 a 3 meses, depende del banco, para que vos vayas y elijas la propiedad y después vuelvas con los papeles. Ahora es así. Ahora Ahora es que así. cambiaron es así. ¿En Galicia también? Porque lo sacas del home banking Ah, y te lo simulás desde ahí y ya vas con ese preacuerdo Ok. a ofertar una casa. bueno, eso te lo preguntan mucho las inmobiliarias. Antes ¿Ya no era tienen así. preacuerdo? Antes Cuando no era. arrancamos no era así. Claro. Bueno, no, y esta casa nos la compramos así. Vos la reservas. Ahí empieza un periodo de negociación. Ponele, yo reservo esta casa que está publicada en, no sé, 100.000 y yo te estoy ofreciendo 80, por ejemplo. Ahí el dueño tiene que darle su respuesta. Vos ponés la plata, firmás y el dueño puede decir, bueno, estoy bien con 80, te firmo y ahí empieza todo el proceso. Pero el dueño puede decir, no, yo eso no lo firmo porque yo quiero 100 o quiero 95 o quiero 90, pero lo quiero libre de gasto, que me cubran mi parte de la inmobiliaria también, porque obviamente los vendedores tienen también que pagar tanto escribanía como inmobiliaria. Entonces, bueno, ahí empieza un proceso que es largo. Para mí es la parte que más se ha atrasado siempre en las propiedades. Además nosotros no es que somos negociadores agresivos que nos cuesta, viste, pelear a muerte cada cosita y en realidad cada uno lleva agua para su molino, ¿no? O sea, todos quieren pagar lo menos posible, pero No, y también somos muy soñadores, o sea, como que nos pasó de... Cuando nosotros empezamos dijimos, bueno, nuestro presupuesto es este. Y después era como, bueno, pero si te estiras un poquito tenés este, si te estiras un poquito y en tenés el medio esto. del banco me subió los límites, de repente me prestaban más y dijimos, che, podemos llegar a esto, podemos llegar a esto, si nos vamos más al norte, más lejos, las casas más son más barato. baratas, Tenemos más entonces jardín. fuimos cambiando las expectativas. También apareció una niña en el medio, entonces ya la propiedad que queríamos comprar antes no era la misma que queríamos comprar ahora. Ah, sí, que está todo en obra. Deben ver mucho en la casa, pero en realidad es porque estamos yendo y viniendo todo el tiempo, porque por ejemplo, hoy vinimos porque viene el corralón a dejar los materiales para la obra del lunes, hoy es sábado. Mañana vamos a festejar el Día del Amigo acá, para que conozcan mis amigas. El lunes vienen a instalar el arma y empiezan la obra, así que también hay que abrirle a los albañiles. Así que venimos todo el tiempo. Eso también, yo creo que es un síntoma de cuando te dan las llaves, querés venir todo el tiempo. Bueno, vamos a hacer una pausa antes de seguir contestando porque hay que ayudar con los materiales y ya volvemos. Es que estaba. Perdón. Nada, en el medio capaz ves una casa de 200 y decís, mi presupuesto es 150, pero bueno, veamos, pedimos prestado, no sé qué, porque la casa te encanta. Tenés que como que mantenerte también abierto a negociar. Yo creo que nosotros somos bastante malos negociando. Malo negociando y con muchas expectativas, entonces Pasa que también eso después es como que empezás a comparar las casas, porque decís tipo, che, pero por 10 más tengo 80 metros cuadrados más de jardín. Y bueno, y empezás así. Entonces, pero por ahí tenés media hora más de auto hasta Capital. Bueno, son todas cosas que hay que poner en una balanza. tal cual. En su momento las fuimos evaluando. Eso después viene como la decisión de dónde buscar barrio, dónde buscar casa, etcétera. Pero nada, hay que tener en cuenta todo. Bueno, después de la negociación y de que se ponen de acuerdo y cierran un precio, ahí ya empieza a trabajar el banco. Ustedes presentan una carpeta. Sí. Bueno, obviamente el dueño firma, o sea, ustedes firmaron antes cuando reservaron, el dueño firma que está ok. Ahí se presenta una carpeta en el banco que le presentan ustedes y el banco lo que hace es analizar que esté todo en orden y manda un tasador a la casa a ver que la casa valga realmente la plata que se está hablando, ¿no? Que tiene la carpeta, por ejemplo, tiene una copia del título, copia de los planos. Esas cosas son como lo que te pide el banco para empezar el proceso, porque después el tasador va a ver también la publicación de la inmobiliaria y va a chequear que el valor publicado sea más o menos coherente. Sí, y una cosa importante es que el tasador puede decir, para mí esta propiedad vale menos. Y ahí el banco te presta menos, ¿está bien? Te presta el 80 o el 70% de lo que te tasó su tasador. Y si te tasan más, no te dan más plata. Te prestan por el valor de la oferta. Claro, O sea, por H por B te prestan lo mínimo posible. claro.
En nuestro caso la tasaron un poquito más, pero nos prestaron lo mismo que era. Sí, deberíamos. Después de eso ya, si eso estaba ok, se pasa a lo que es la asignación del escribano. El escribano te lo asigna el banco. En nuestro caso antes nos dieron una lista inmensa de muchos escribanos. Nosotros lo que hicimos fue elegir de ahí, o sea, mirar Google Reviews y demás, porque la escribanía te puede jorobar también si se extienden y tardan. Por lo general los vendedores están menos predispuestos a venderle a una persona que viene a comprar con crédito porque saben que tarda más. Entonces, siempre que ustedes puedan hacer algo que les ahorre tiempo, mejor. Y en nuestro caso fue investigar un poco las escribanías que había, y una vez que vimos que había una que tenía muy buenas reseñas, decir, listo, vamos a decirle al banco que ellos son nuestros escribanos de confianza. Lo escribimos cuando fue. Les mandamos unos papeles, creo, y les pusimos ahí. Cuando me mandaron el valor del crédito final aprobado, tipo, esto es lo que te podríamos prestar, ¿estás de acuerdo? Sí, no, y avanzamos. Ahí yo, cuando contesto ese mail, digo, sí, nos gustaría avanzar con tal escribanía de la lista de escribanos autorizados por el banco. Claro. No sé cómo serán otros bancos, probablemente puedas elegir tu escribano, no sé. En nuestro caso, era una lista. Y fue excelente. Fue excelente. O sea, fue uno de los factores determinantes de que todo salga tan rápido y tan bien. Sí. Pero bueno, en nuestro caso también tuvimos suerte de que esta casa estaba en venta, estuvo en venta como varios meses, y hubo una venta que se cayó un día antes de que escritura. Entonces ya tenían todos los papeles armados, y entre esos papeles tenían estado parcelario, digamos, que de eso se ocupa el agrimensor. Y es un papel que tarda tiempo, ¿está bien? O sea, por lo general es un papel que tarda un mes. Tienen que venir también el agrimensor a la propiedad y ver que esté todo correcto. Entonces, son esas las cosas que te atrasan en la escribanía. Como ya lo tenían de la operación anterior, nos ahorramos todo ese tiempo. Pero bueno, para que tengan en cuenta es oferta, tasador, escribanía. Esos son como los pasos. Y en escribanía, o de eso no, depende de si tienen el papel o no, tener un agrimensor en el medio. Entonces, cuando se meten en un proceso así, más o menos, el nuestro fue rapidísimo, fueron 2 meses. Pero puede ser que sea más. Yo creo que 3 o 4 meses. Sí, eso podría ser lo normal. La escribanía e inmobiliaria resuelven un montón de cosas. Hay algunos formularios que vos podés adelantar por tu cuenta, hay otros que si no te lo saca la escribanía. Ya redondeando el proceso, ahí se enviden boletas de los servicios, que esté todo pago al día. Así te entregan la casa sin deuda. Cuando la escribanía te dice que está todo bien y redacta la escritura, se coordina una fecha con el banco, o le dicen ok al banco, y el banco te dice, bueno, de acá, no sé, 2 semanas, escritura. O como fue en nuestro caso, nos llamaron el viernes y nos dijeron el jueves de escritura. Y el día de la escritura es otro tema. El día de la escritura lo que tiene es eso, si te cambió el valor del dólar, estás hasta el último día sin saber realmente cuántos dólares necesitas. Si llegás o no. Si llegás o no. Por eso siempre está bueno tener como un poquito de espalda, para no estar tan nervioso ese día. Cosa que a nosotros no nos pasó, pero bueno. Al final salió todo bien. Y algo importante también de eso es que, por ejemplo, el dólar de banco, el dólar, ¿cómo se llama? El dólar Oficial. el oficial. Lo que nos pasó, perdón. El dólar oficial en las plataformas figuraba más alto. Y el banco lo tomaba más bajo. Entonces también tengan en cuenta eso, puede pasar. Claro, por poner dolarito, dólar hoy, te marcan un promedio de todos los bancos. Y por ahí la cotización de tu banco es distinta al promedio. En nuestro caso cerramos con 60 mangos arriba de lo que habíamos puesto al principio, y eso nos dolió en el presupuesto. Sí. Es importante que vos, cuando vas a solicitar un crédito, no tengas nada familiar. O sea, que no tengas ninguna propiedad con una firma tuya, porque si tenés propiedades no te dejan sacar el crédito. Claro, el crédito es primera o segunda vivienda. Si es segunda vivienda te prestan menos también. También el porcentaje de préstamo es menos para la segunda vivienda. O una tasa más alta. Eso va a ser muy personal de cada uno. En nuestro caso, la búsqueda fue un delirio, creo. La búsqueda fue, nosotros empezamos buscando por la zona en la que vivíamos, que era San Isidro. Comprar en San Isidro es muy difícil. O sea, como que los requisitos eran que tenga jardín, pero que no esté muy cerca de la zona tipo de la villa. Entonces también eso era difícil. Era muy caro comprar una casa. También nuestro barrio, donde vivíamos, donde todavía vivimos, es uno de los barrios más lindos de San Isidro. Por ende es uno de los barrios que más roban.
Entonces estaba como que no nos poniendo- queríamos mudar al mismo barrio. Además de que no podíamos, no nos seducía mudarnos al mismo barrio. Se estaba poniendo muy inseguro. Estábamos teniendo casos muy cerca de vecinos en donde les entraban al mediodía, la vecina de enfrente le robaron. La verdad que nosotros empezamos a priorizar mucho el tema seguridad y la verdad que empezamos a mirar para otros barrios también. En principio buscábamos casas que tuvieran humedad, que pudieran hacerse un proyecto muy grande. La primera casa que reservamos era una casa que no estaba pero ni cerca de ser habitable y habíamos dibujado hasta planos de cómo iba a ser el proyecto. Mi vieja es arquitecta y nos había ayudado a proyectar y a como empezar a proponer distintas como configuraciones de lo que podía ser la casa. Está bueno ir a visitar las casas con un arquitecto. Como que te diga, bueno, acá esta humedad es más heavy de lo que parece, o este piso va a haber que levantarlo y ver qué está pasando. O que está medio fea pero tiene buenos huesos, ¿viste? Por ahí la casa Bueno. tiene potencial. Después uno ve el presupuesto, cuánto tiene para obra, cuánto tiene para mover y se acomoda, pero... Sí, también es un momento hoy en día en el que la construcción acá está muy cara, entonces todo el mundo te dice que conviene comprar a refaccionar y refaccionar. Depende siempre de lo personal, ¿no? O sea, cuánto te quieres mudar, tenés que calcular tiempos de obra y demás. En nuestro caso, refaccionar y que haya que hacerle mejoras, obviamente nos interesa y no nos molesta para mudarnos. Hay gente que quiere mudarse con la casa impecable y que ya esté para desde el día 1 habitable 100%. Son casos. O sea, la búsqueda es muy personal, ni hablar de que está atada el presupuesto, porque de un barrio a otro el valor del metro cambia muchísimo. Hay veces que la casa la conseguís por el valor del lote prácticamente. Hay que buscar mucho Mercado Libre, mucho Zona Pro, en páginas de las inmobiliarias, ir al barrio que les interesa, recorrer y ver los carteles de las inmobiliarias, porque muchas tienen publicadas en sus páginas, pero no en los portales. Entonces hay que moverse, hay que recorrer el barrio que les interese, tanto de día como de noche, pasear con el auto, ver qué hay, ver qué no hay. Moverse un poquito, 5 o 10 cuadras en la redonda. Nos pasó mucho que era como, che, esta casa ni copa, está re bien, está en precio, no sé qué, tiene pileta. Y claro, de repente cuando llamabas al inmobiliario te decían, ¿pero conoces el barrio? Hay que ver. También nosotros íbamos viendo mucho cuando íbamos a visitar las casas linderas, cómo era la seguridad de esa casa, porque eso te habla mucho, ¿viste? Capaz está todo lindo, pero todo con electrificado, todo con pincho, todo con qué sé yo. Obviamente si buscas un barrio privado estos problemas no los tenés. O sea, resumamos esto porque fue larguísimo. La primera, Hay un video. hay un video en Instagram de cómo fue el proceso desde el día que reservamos la primera hasta que nos dieron las llaves de la última, que es la quinta. Pero bueno, la primera tenía 60 metros cuadrados el lote de más de lo que estaba declarado en la escritura. Entonces había que hacer una agrimensura nueva, era medio trambólico, entonces ningún agrimensor lo quería agarrar y cuando lo agarró un agrimensor dijo, bueno, puede tardar hasta 6 meses. El inmobiliario como que nos la quería dibujar, pero ahí lo que nos pasó es que las reservas por lo general tienen un plazo de 60 días. Después vos firmás por 30 días más y firmás por 30 días más una prórroga. Nosotros firmamos 2 prórrogas. Ya cuando era el momento de la tercera dijimos, listo, ya está. Top. Es importante ahí aclarar que vos te podés bajar del proceso habiendo reservado una vez que hay un error de alguna de las partes que no se haya comunicado de antemano, que incumpla los términos de la reserva. Claro. Que en nuestro caso pasó porque estaban mal los planos. Si vos te bajás cuando todo está bien, a vos te eso cabe es una importante. penalización. Es así, si vos te das de baja, la inmobiliaria se queda con tu reserva y se la da al vendedor por el tiempo que perdió. Si el vendedor se te da de baja, el vendedor te tiene que pagar a vos, o sea, te tienen que devolver tu reserva y además el vendedor te tiene que pagar lo mismo que vos pusiste de reserva. Por eso nosotros en esta instancia hicimos también un refuerzo. Sí, siempre se recomienda hacer un refuerzo. Porque si la reserva es un monto chico y viene alguien y le oferta más, es como que te lo pagan, te dan te indemnizan y listo, y la venden por un monto mayor después. Claro. Entonces es como que el refuerzo ya los haría pensar 2 veces, porque vos ya es un monto mayor. O sea, imagínense que si, por ejemplo, acá que reservamos con 3.000, si venía el primo de repente del vendedor y le decía, che, bueno, te la compro a 10 lucas más y te la compro mañana. Así, taca, taca. Así, taca, taca. Y el vendedor iba a decir, bueno, listo, dale, Me ahorro. le doy $3.000 más a estos pibes. Me ahorro el plazo del crédito, me ahorro todo. Dame nomás. la guita en la mano. Entonces, ya después como que nosotros pusimos una reserva más fuerte que al tipo de repente le implicaba ponernos un auto extra, por ejemplo. O lo que nos daba, nos pagaba años de alquiler, digamos. Entonces, para nosotros poner un refuerzo más grande fue difícil. Igual las inmobiliarias te lo piden. Y es re habitual. Y es re habitual.
pero también conviene, o sea, hay que hacerlo para quedarse tranquilo. La segunda casa. Ah, es verdad. La segunda casa, ¿cuál fue? ¿La de Chascomús? Ah, Chascomús, estaba en sucesión. Estaba en sucesión. Ahí, no sé, Divina. delirio místico. Divina. Fue vivió muchos años. Yo viví 5 años en Chascomús y me encanta. Y la verdad es que fuimos para nuestro aniversario y Chascomús está muy lindo. Y también fue como pensar, bueno, qué vida le queremos dar a nuestros hijos, una vida más tranquila, no pueden andar en bici, que la laguna, que esto, que aquello. Y después cuando nos enteramos que venía a venir fue como, sí, bueno, todo lindo, pero queremos a la familia cerca también porque nos da miedo. Padres primerizos necesitamos manos cerca. Y Chascomús quedaba, si él no es tan lejos, quedaba medio atrás mano para el resto de nuestro entorno. Siguiente. Pero esa, ponele, la inmobiliaria, hasta que nos dijeron que la propiedad estaba en sucesión, pasaron como 2 meses. Perdimos un montón de tiempo. Perdimos un montón de tiempo. Y La tercera, el cazador. Sí. sí. El dueño se arrepintió, de repente estábamos llegando a un valor y ya al final No, el dueño, habíamos llegado a un valor y empezó a meter cláusulas extra en la reserva, como que quiero modificar esto y la custodia de la reserva la quiero tener yo y unas cosas rarísimas. y quiero que reserven con tanta plata y la quiero tener yo. ¿Para qué tenemos una inmobiliaria en el medio que nos protege ambas partes? Y no contestaba el teléfono por un mes. Después encima se borró, chao. Directamente. Con eso perdimos 2 meses y medio. Nada, otra casa soñada. Soñada. Eh, Esa fue una casa además que el tipo no estaba cero dispuesto a negociar y demás. Y fue con esa, con una de las que nos engolosinamos y dijimos, bueno, salimos a pedir prestado, pero esta casa nos encanta. Era espectacular, era un caserón. Quedaban mucho más lejos, era como de repente. Pero bueno, nada, no se dio. no tenía que ser. No tenía que ser. Después volvimos a ver una que habíamos visto antes, Sí. que a Inés no le había gustado y a mí sí. Y la fuimos a ver, pero con ojos de reforma. Ya como diciendo, ¿qué haríamos acá si entráramos? Sí. Ahí negociamos un montón también. Gente muy difícil para negociar. Nuestro broker de inmobiliaria también negociando ahí, intentando, ¿viste? Finalmente, por temas personales, decidieron dar de baja la casa, la publicación directamente. O sea, cuando terminamos la negociación y nos dijeron que el número estaba bien, La retiraron de la retiraron de la venta. Perdimos otro mes y medio más. Sí. Eh, En el medio de la panza. Sí, iba creciendo y nosotros con una bomba de tiempo. Y el mismo corredor de la inmobiliaria nos dijo, che, tengo esta posibilidad de mostrarles esta casa, Que quedaba en Que el mismo queda- barrio que la que habíamos visto. unas cuadras, Sí. y ahí así como, o sea, ni nos devolvió la reserva, fue como, la fuimos a ver y tipo, agarrá esta reserva y ponela en esta. Y ahí avanzó todo rápido, todo lo que había salido mal se dio bien acá. Que también esto fue amor a primera vista, ya la habíamos visto de antemano. La habíamos visto publicada, habíamos hablado con la inmobiliaria que la tenía y le habíamos preguntado si era apta a crédito en su momento y nos habían dicho que no. Y después, cuando nos la muestran de vuelta y les decimos, che, no es apta a crédito, ahí nos dicen, bueno, para que consultamos bien y al final sí. No somos economistas, no somos del palo financiero, no somos expertos en la materia ni en cálculo de cuotas de planillas de Excel, nada. Esto no es una recomendación financiera. Argentina es un país con un escenario muy cambiante. El UVA está sujeto a la inflación y al IPC. Ustedes saben lo que fue el IPC estos últimos años. Ahora está un poquito más estable. Pero puede pasar que no. Puede pasar que no. Nosotros decidimos tomar el riesgo porque para nosotros era más importante el acceso al crédito que lo que quedara en la cuota. Decidimos que mandarnos. Teníamos esta ventana de oportunidad de que teníamos la plata que nos prestaban, que nos regalaban esto, que nada, se dio todo. Se dio todo. También es un momento en el que las propiedades dan bajas. Claro. El año pasado estaban en su piso, ahora están subiendo un poco porque con todo esto del crédito las propiedades subieron un poco. Subió la demanda. Especialmente lo que es capital, PHs y demás. Eso sí subió. Propiedades más casa como la que compramos nosotros, no tanto, la verdad. Pero bueno, se estima que van a subir las propiedades, o sea, es algo que se habla mucho. Entonces nosotros dijimos, bueno, medio ahora. También hay un tema de que nosotros no es que no estamos pensando como un negocio inmobiliario. Para nosotros es nuestra casa donde vamos a vivir muchos años. Y si todo sale bien, la vamos mejorando, la vamos levantando y nos quedamos acá en este barrio por un montón de años. No lo estamos pensando como compro, se valoriza y lo vendo, pero es algo que igual tenés en cuenta. Hay mucha gente que lo tiene en si cuenta. por alguna Es una razón- oportunidad. Claro, si yo por alguna razón tengo que salir a vender, quiero ver de que lo que lo compré, más todo lo que le metí a la casa, después recuperarlo en la venta, Tal cual. o por ahí más. Pero bueno, no lo estamos pensando así, pero sí nos importó al momento de elegir la zona, porque es algo que también nos preguntaban, ¿cómo eligen la zona? Bueno, todo lo que contamos antes de la seguridad, del acceso, infraestructura, que haya colegios, que haya salud, Sí. todo eso.
lo tenemos en cuenta y también obviamente que la zona, si se está desarrollando, está buenísimo. No fue determinante, ni fue por lo que buscamos en la zona, pero sí nos ayudó. También mi vieja se pudo cerca, o sea, hubo factores que nos trajeron para este lado. Toda opinión personal, y que la gente irá viendo. Saquen sus Saquen conclusiones. sus conclusiones. Nosotros felices de pagar una cuota. Además, justo a nosotros no nos pasó porque nuestra cuota de alquiler era muy barata, pero la mayoría de la gente termina pagando una cuota de un crédito a un precio más barato de lo que estaban alquilando. Para que se den una idea, nosotros esta casa por mes, hoy en día serían 700.000 pesos, 700 y pico. La cuota. La cuota. Sí. ¿Está bien? No alquilas una casa así por mes, por ese precio. Entonces, vas evaluando. El tema es que esa cuota se te puede disparar. Sí, pero bueno, también, no sé, es precancelable, entonces si vos de repente tenés una plata, por ahí te conviene cancelar cuotas de más o no. El sistema de amortización es francés, entonces al principio pagás un montón de interés, todo interés, y después terminás, son como dos curvas, interés y capital. Entonces es como que al principio pagás todo interés y después capital. Y nada, hay que ver cuándo te conviene cancelar y cuándo no. Después te queda la cuota fija y te conviene patearlo para siempre. Entonces, bueno, hay que ir haciendo sus averiguaciones, saquen sus conclusiones. Nosotros no financial advice. Bueno, esperamos que les haya reservado, perdón si nos extendimos, pero queríamos como cubrir todas las preguntas que nos fueron haciendo. Podemos ir poniendo los minutitos abajo para que salten. Lo que quieran, van salteando las preguntas. Ya estamos full youtubers, ya está. Ya está, ahora nos quieren acá. Hasta por un mes igual, porque no se Oli ya la veo difícil, pero bueno. Voy a aparecer yo. Va a aparecer mucho más pod, se va a tener que amigar con la cámara. Y bueno, y en Instagram, como siempre, estamos ahí en el día a día mostrando un montón de cosas. Nos pasó con el primer video que ya hubo gente que fue de YouTube a Instagram, así que mil gracias a toda la gente que se está sumando nueva de esta plataforma. Y ahí vino el camión con la arena, me parece, así que ya nos tenemos que ir. Chao. Chao. Gracias.